En un mundo marcado cada día más con incertidumbre y volatilidad, en una época en la que este siglo XXI nos ha traído pues recesiones económicas, altibajos sociales y políticos, de repente aparece una crisis sanitaria de la que perdemos el control y que por el momento pues ahí estamos intentando rescatarlo. Luego vemos una invasión cobarde y criminal de los rusos, realmente de Putin, a Ucrania, y muchas amenazas por todo el planeta que incluyen en este momento una crisis alimentaria en el marco de una recesión económica compleja. Para hablar de estos temas tengo el privilegio de presentarles a Héctor Chamis. Él es o ha sido profesor en Brown, Cornell y Georgetown, es columnista del diario El País en España, contribuye en medios argentinos, es invitado con frecuencia a CNN, a NTN 24 y otros medios, ha escrito libros, ensayos y artículos para revistas con temas especializados en política y economía. Estuvo en el Centro Woodward Wilson en Washington y en la Central Europea de Budapest, pero en especial Héctor Chamis es un ciudadano latinoamericano comprometido con los valores de la democracia y la libertad en el mundo. Héctor, qué gusto tenerte nuevamente en Razón de Estado. Un gusto para mí, Dionisio. Gracias, Héctor. Empecemos hablando un poco de lo que más aflige a los seres humanos en este momento. Un proceso inflacionario del que se dicen muchas cosas, pero que además da la impresión que nadie lo tiene claro. Se habla de una posible estanflación, incluso recesión con inflación. Se habla de una posible crisis alimentaria por toda la complejidad de la cadena de suministros. Y en fin, hay pronósticos, digamos, negativos. Es cierto que han bajado de precio las materias primas, incluyendo el petróleo que tiene altibajos, pero la política sigue fuera de control y esta parece ser la que afecta los precios en alguna medida de las materias primas que alegran el diario vivir de la gente. ¿Cómo ves tú el tema, Héctor? Bueno, lo dijiste al comienzo, señalaste una serie de elementos que constituyen una tormenta perfecta. Siempre decimos la tormenta perfecta, pero esta es verdaderamente única en el sentido de todos los elementos que están coincidiendo y señalabas, la inflación, las materias primas, una crisis alimentaria en proceso que apenas comienza, una guerra en Europa, tensión en Asia, China, Taiwán, en el estrecho, y por el otro lado, si venimos para este lado, en el hemisferio americano, bueno, problemas sistémicos en la supervivencia de la democracia latinoamericana y mucha tensión en la de Estados Unidos misma. Entonces, estamos en un cuadro muy complicado y uno no ve por dónde esto puede solucionarse o empeorarse Ya. inclusive. Héctor, si tuvieras que escoger, ¿cuál es el tema que más te preocupa? A mí me preocupa la guerra europea más que ninguna otra cosa y la potencial crisis en China, en el estrecho asiático, China y Taiwán. Porque una guerra en Europa siempre es una guerra sistémica y hasta que no termine y haya estabilidad, no sabemos para dónde puede seguir o cómo puede terminar, que no necesariamente es mejor que termine en malos términos. En malos términos digo para el sostenimiento de la paz, para la posibilidad de la libertad y la democracia de los europeos. Por el otro lado, las tensiones en Asia, el reciente viaje de la líder Pelosi a Taiwán, generó mucha controversia en Estados Unidos, a favor y en contra, generó mucho debate en la prensa, a favor y en contra, y no sabemos muy bien qué es lo que China continental, Beijing, de qué manera puede reaccionar. Y eso por el lado político, geopolítico. Por el lado económico, efectivamente. La incertidumbre eleva los costos de la energía, por definición, la guerra europea, que involucra además a un gran proveedor de energía, que es Rusia. Esto genera incertidumbre y, naturalmente, aumento de precios. El otro contendiente, por esto digo que lo que me preocupa es la guerra en Europa, porque el otro contendiente en esta guerra, Ucrania, es un gran proveedor de alimentos a Europa y a muchas otras regiones, en Asia y en África.
y estar involucrado en esta guerra y tener sus puertos de exportación bloqueados, como es el caso de Odessa, que está bloqueada y fue bombardeada por tropas rusas, impide exportar granos a este gran productor y exportador de granos, gran productor de alimentos. Y eso contribuye aún más a la presión de precios por el lado de otras materias primas y alimentos. Y hablando de eso, Héctor, lo que tú mencionabas como las tensiones geopolíticas, que en el caso de Ucrania pues está siendo víctima de una criminal invasión, el problema de la cadena de suministros de alimentos a su vez crea más tensiones políticas, especialmente en un mundo donde la democracia liberal pues está sufriendo quebrantos de salud, especialmente por lo tergiversada y manipulada que ha sido, ¿no? Todos estos exabruptos autoritarios, todos estos excesos y abusos que estamos viendo en buena parte del planeta. Hay distorsión. ¿Cómo sientes que puede afectar la estabilidad política en los países que más o menos la mantienen si la crisis alimentaria se convierte en una realidad grande y compleja? Sí, puede generar convulsiones sociales en diversas latitudes, en África y en Asia, sin duda, menos en Europa. En América Latina es productor de alimentos, pero no obstante, cualquiera que produce hoy tiene que pagar más, porque tiene que pagar más por la energía para comenzar y llevar adelante el proceso de producción, tiene que pagar más por el transporte y le es más difícil en ese caso conseguir inversión para sostener cualquier tipo de actividad económica, cualquier tipo de empresa. Eso nos está llegando a nosotros en América Latina a pesar de contar con alimentos, pero son más caros. Y hay algunos países de la región que tienen inflaciones mucho más altas que la que se está viviendo en Estados Unidos, que por otro lado está comenzando a descender levemente, al menos de manera inmediata. No sabemos si esa será una tendencia de mediano o largo plazo. Y la democracia, como bien señalas, la democracia que está en un proceso de deterioro, de erosión, de falta de apoyo de las sociedades, inclusive porque la democracia en este contexto tan problemático no genera soluciones y no puede ser todo principios y valores, también tiene que ser soluciones prácticas para las sociedades y eso no está ocurriendo por definición. Pero además, fíjate una cosa, no solo el deterioro de la democracia, de la legitimidad que puede tener, la imagen de la democracia, la falta de apoyo social, es que hay una tendencia a la perpetuación de individuos. Xi, el presidente de China, está haciendo una reforma institucional jamás vista, que le implicaría, que le permitiría postularse a otro periodo y literalmente perpetuarse en el poder de manera personalista, que no ha sido el caso en China desde la desaparición de Mao Zedong. Y esto es un poco lo que vivimos en América Latina, si te fijas. No tenemos en todas partes un partido comunista, como es el caso de China, partido único, pero tenemos sí fuertes tendencias y que comenzaron hace algún tiempo hacia la perpetuación personalista en el poder. En Venezuela, en Ecuador con Correa, el personalismo de López Obrador hoy y por supuesto el modelo cubano, que es de partido único similar al de China, pero fuertemente personalista, que no lo era así en China después de Mao. Este es el cuadro, no sé, preguntame si querés si tengo alguna buena noticia y empiezo a pensar un rato, pero no se me ocurre ninguna noticia demasiado buena. Héctor, y hablando de buenas noticias, hablemos un momento de Argentina. Para empezar de sur a norte en nuestro continente, se está hablando de que las medidas macroeconómicas que está tomando el gobierno de los Fernández podrían llevar a Argentina a una inflación del 100%. El desbarajuste que tienen montado allá desde hace tanto tiempo y que lo han venido complicando más, ¿a dónde puede llevar a Argentina? Bueno, puede llevar a una experiencia que el país vivió hace 20 años exactamente, en 2001, que se derrumbó no solo el gobierno de entonces, sino el sistema político de entonces, y la sociedad salió a la calle gritando que se vayan todos. Pero con un agravante ahora, si esa fuera la situación. Y ya empieza a haber protestas
ciudadanas en diversos lugares no son masivas, pero comienzan a existir y se nota el mal humor, la impaciencia de la ciudadanía, con justa razón, por otro lado, porque esta es una recesión que se viene viviendo desde hace 2 años, por lo menos 2 años y medio. Eh, lo que ocurrió en aquel momento fue esta demanda que se vayan todos, pero no había inflación en 2001-2002. La inflación era menos del 2% en el país. Había endeudamiento, endeudamiento en dólares por lo demás, en su mayoría, y de ahí el default de deuda en aquel momento, pero había una economía vigorosa en el sentido que había infraestructura, había energía. En aquel momento todas las reformas económicas de los 80, tanto en energía, telecomunicaciones como infraestructura portuaria y de caminos, eran nuevas y el país podía funcionar. Tal es así que cuando los precios internacionales cambiaron y la competitividad de Argentina aumentó a partir de 2003, la economía se recuperó muy rápidamente y sin inflación, inclusive hasta más entrado el siglo XXI, más entrada la década. En ese sentido, la preocupación es doble, porque que se vayan todos, entre comillas, esa frase que resume esa insatisfacción ciudadana y esa incapacidad del sistema político de dar respuesta, hoy sería muchísimo más grave por la inflación, por la completa ausencia de dólares y por el deterioro de la infraestructura productiva del país. Claro. Hoy la energía y la infraestructura de caminos y de Argentina es la misma que existía hace 20 años. Ya. Héctor, y hablando de este desbarajuste que ha montado ese populismo de izquierda tan destructivo, tan destructor de los valores occidentales, de la democracia liberal, porque se dicen demócratas y se dicen liberales, pero realmente son mentirosos, chantajistas, populistas de izquierda, que lo que han hecho es ahuyentar la inversión y han venido destruyendo sistemáticamente a uno de los países más ricos del mundo, como lo es la Argentina. Este virus, Héctor, se ha venido contagiando al resto del continente. Vemos hoy desde México hasta la Argentina, literalmente, básicamente tomado por estos movimientos. López Obrador en México, acaba de ganar Petro en Colombia, Boric en Chile. ¿Qué ves para la América Latina? Empecemos o sigamos ahora todavía de sur a norte con Chile. ¿Qué esperas de la aprobación o el rechazo a la Constitución chilena, que si se llegara a aprobar, vamos a ver qué pasa con el referente de América Latina, que fue Chile? Si se aprueba la Constitución sería una mala noticia para Chile. Hay mucha gente, inclusive de izquierda en Chile, que está opuesta, que va a votar por el rechazo. Mucha gente que fue parte del gobierno de Bachelet, del primero y del segundo. Hay dirigentes socialistas que van a votar por el rechazo, porque es una constitución llamada plurinacional que disuelve la identidad nacional en última instancia en identidades particulares, y eso es una buena manera de exacerbar los conflictos, por definición. Por otro lado, es una constitución muy larga, es una constitución complicadísima de reglamentar. Una constitución es un mapa, un camino, pero paso a paso, transformar cada uno de esos artículos en leyes es un proceso muy arduo. ¿Crees que la rechazan o la aprueban? Las encuestas indican que sería rechazada. Y esto no estaría mal. Se usa políticamente, se hace campaña electoral. Una constitución no es una elección, y mucho menos una elección, no es un plebiscito tampoco. Se habla que se rechaza que la nueva constitución reemplaza la de Pinochet. No es verdad. Ricardo Lagos, presidente socialista, tuvo una reforma constitucional profunda y de largo alcance, que es una nueva constitución también. Y lo digo porque, de vuelta, mis amigos de izquierda, algunos dicen este tipo de cosas, pero otros amigos de izquierda míos, chilenos, están muy claros en esto. Y en ese sentido, me quedo con aquellos que desde centro, de izquierda o de derecha expresen sensatez.
que eso es lo que está faltando en nuestro hemisferio. Claro. Sensatez, racionalidad en la política. Y ojalá prevalezca en Chile. ¿Qué esperas de Petro en Colombia? ¿A dónde va ese gobierno? Es un momento expectante. Algunas cosas me preocupan, otras me parecen bien. No tengo la alarma que muchos otros tienen, que viene Petro y mañana Colombia va a ser Venezuela. No es tan simple eso, los productos de imitación no siempre ocurren y no ocurren de la misma manera. Petro ha nombrado un ministro de Hacienda muy respetado y muy creíble por la comunidad de negocios y el mundo financiero, José Antonio Campo, quien ya fue ministro en el pasado. Pero hay otros ministros que sí, una ministra de Trabajo del Partido Comunista, en fin, es un conglomerado ese gobierno en definitiva. A Petro se lo ve sensato en muchas cosas. Ayer, frente a lo que dijo Maduro, que va a haber un restablecimiento de relaciones militares, Petro dijo, bueno, veremos eso. En principio es importante restablecer relaciones culturales, relaciones sociales. Es importante para ambos países que haya un restablecimiento de relaciones por temas consulares, con la cantidad de venezolanos que residen en Colombia y la cantidad de colombianos que también todavía hoy residen en Venezuela. Estoy viendo, me reservo juicio definitivo, me preocupa transformar a la policía en en un cuerpo civil, siendo que la policía de Colombia, como dije el otro día, no es que la policía de Colombia se dedica a perseguir ladrones de gallinas, sino que se dedica a perseguir organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico. Entonces, cambiarle las instrucciones en este momento puede no ser la mejor idea. Eso es lo que me preocupa, por ejemplo. Al final, lo importante es que la norma democrática se respete, ¿no? Puede un gobierno ser muy malo y cometer muchos errores, como podría ser este, que además es una ensalada extraña de ideas y de políticas públicas, pero que dentro de 4 años, si pierde la elección, que se vayan, ¿no? Y que el pueblo pues aprenda a votar mejor. Y ese es el gran desafío que tiene América Latina, ¿no? El ir renovando malos gobiernos y malos políticos. Claro, el problema es que son demasiados. ¿A qué horas los sacas a todos? Y que empiecen a llegar pues, mejores tecnócratas, estadistas, mejores políticos a controlar los gobiernos de América Latina. Héctor, siguiendo en América Latina y para el norte, ya vimos pues, Argentina, Chile, Colombia, que son países referentes en nuestro subcontinente. Luego tienes el fenómeno de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Que siguen siendo 3 dictaduras identificadas por el mundo entero y que siguen sometiendo y haciéndole un daño espectacular a sus pueblos. ¿Dónde termina esto en este mundo tan complejo donde la desinformación es total y la mentira reina? Sí, y es un hilo que en definitiva origina, el hilo está atado en La Habana. Eso es, tanto el hilo del desastre nicaragüense o del desastre venezolano termina atado en La Habana. Dictaduras que someten a sus pueblos y les causan daño y generan tremenda inestabilidad en el resto de la región. Dionisio, el caso de Nicaragua, vos como centroamericano lo sabés, genera incertidumbre e inestabilidad en todo el istmo centroamericano, para todos los países, que además la proximidad es muy estrecha. Lo mismo Venezuela. Y además que empobrece, además que enferma, además que hace desaparecer oportunidades laborales, exacerba las migraciones. Los venezolanos, está muy documentado hoy que los venezolanos están ya yendo a Estados Unidos a pie y cruzan el Darién en Panamá, donde ocurren todo tipo de horrores desde el punto de vista humano. Y esto es causado por estas dictaduras en buena medida. Por el otro lado, bueno, mientras la dictadura cubana siga firme y siga manteniéndose en el poder, 63 años más tarde, va a seguir causando estos problemas para cualquier intento de gobernabilidad democrática en la región. Héctor, regresando a la complejidad geopolítica que está viviendo el mundo con la desconexión que hay entre Washington y América Latina
y aparentemente cada vez mayor, sí es una realidad que China y algunos de sus instrumentos, la Rusia misma, Irán, Turquía, tienen cada vez más influencia en América Latina, les interesan nuestros recursos y construir una base más potente en el sur de Estados Unidos para ir acorralando a lo que soy la primera potencia. Esta es una estrategia de más largo plazo de los chinos. En los 2 minutos o 3 que nos quedan, Héctor, ¿cómo ves este tablero de ajedrez en los próximos años, sobre todo si Washington no reacciona, diseña y ejecuta una estrategia un poco pues, más inteligente? Estoy de acuerdo con lo que decís y si Washington no reacciona es complicado. Es muy complicado para América Latina. No hay problema en comerciar con China, no hay problema en venderles nuestras materias primas, importar sus manufacturas a buen precio, pero hay que tener cuidado con maneras de hacer negocio de los chinos, como ser endeudarse con China, como ser darles concesiones para obras de infraestructura, porque China no se va. Y no solo no se va a una gran potencia, sino que no se va a una gran potencia que es un sistema totalitario de partido único. Y esto es en este mundo de potencias hegemónicas o de superpotencias, bueno, la única que se va, la única que permite libertad, que permite voto, que permite libertad de prensa, en definitiva, es Estados Unidos. Por eso siempre es mejor hacer negocios con Estados Unidos, en inversión, en comercio, en infraestructura, en lo que sea. Y esto es, como decís, serio, importante, peligroso. No imagino una América Latina, así como desde ciertos sectores políticos se habla de América Latina bajo el imperialismo yanqui. Bueno, ¿cómo sería América Latina bajo el imperialismo sino, bajo el imperialismo chino de Beijing? Por cierto que mucho peor, mucho Claro. peor. Claro, y mucho peor precisamente por ese ingrediente cultural, ¿no? Una cultura de corrupción, de totalitarismo, de imposición, y al final pues muy distinto a lo que queremos ser, ¿no? Así es. Entonces, Héctor, terminando con la política en Estados Unidos, ¿qué ves que sucede en los próximos meses, no solo en noviembre en las elecciones de medio término, sino en el próximo proceso electoral para la Casa Blanca? Bueno, sí, hay una bomba política que está, una bomba de tiempo política, que es el allanamiento de la vivienda de Donald Trump en Florida, que lo constituyen candidato además, salvo que termine preso. Y veremos eso, pero esto habla de una exacerbación de conflicto entre los dos partidos muy importante. Trump es popular, por un lado, y ya ha dicho que va a ser candidato. Veremos si este problema se resuelve y puede serlo. Por el otro lado, hay elecciones dentro de 2 meses, literalmente, septiembre y octubre, en comienzo de noviembre, son las elecciones de mitad de término. Todo indicaría que al menos una de las cámaras cambiaría de mano. Muchos demócratas lo reconocen, que el Senado cambiaría de mano, se pasaría a ser controlado por republicanos, pero no la Cámara de Representantes. De cualquier manera, sea uno o sean los dos, sí el tener las 3 instancias de poder en manos de un partido habrá pasado al recuerdo. Ha sido durante muchas etapas de la historia de esa manera. Biden no la tiene bien, el Partido Demócrata no la tiene bien por la inflación, básicamente, pero veremos si logra controlarla de aquí en más. Pasó una importante ley ayer en el Congreso, que es una ley de auxilio fiscal para el país, que va a generar déficit y va a generar tal vez endeudamiento, mayor endeudamiento al que tiene, pero va a poner a la economía en marcha y esto podría resolver la incipiente recesión que ya se vive. Está todo por verse, Dionisio. Yeah. Pues bueno, así están las cosas, ¿no? Pero al final la especie humana ha salido de peores que esta y no nos queda otra que seguir teniendo pues esa fe, esa ilusión, esa esperanza en que otra vez nos lograremos salvar de nosotros mismos
y bueno, iremos encontrando el camino a esa libertad, prosperidad y bienestar que queremos para todos los pueblos del mundo. Héctor, muchas gracias. Como siempre, es un gusto escuchar tus reflexiones, ideas y propuestas. Sigamos en contacto y tú, por favor, no dejes de seguir poniendo las señales donde hay que ponerlas porque tu ayuda es muy necesaria. Muchas gracias. Lo dijiste, Dionisio, y que además tengamos claro que tenemos que ser lo que somos en América Latina, digo, que somos Occidente, somos parte de Occidente, es nuestra herencia, nuestra identidad, nuestro legado. Si olvidamos eso, vamos a estar muy perdidos, y en parte estamos perdidos hoy, en buena parte por eso. Recordemos qué somos, quiénes somos y dónde pertenecemos. Pues a por ellos. Héctor, muchas gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.